Buenos días, mis hermanos. De nuevo, feliz sábado para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, y aquellos también que nos acompañan a través de la Iglesia del Aire. Ojalá que cada uno de nosotros no solamente podamos recibir la bienvenida de acá, de esta iglesia, sino también de Cristo Jesús, que muy pronto ha de venir en gloria. Este día es un día muy especial, no solamente porque la iglesia está llena, ¿verdad?, sino porque hemos llegado al último sábado del año 2025. Por eso ya hacíamos el anuncio de que el 31, que es el miércoles que viene, estoy repitiendo, vamos a tener una reunión especial acá, también para que dándole gracias al Señor y también meditando en su palabra, como hasta acá nos ha traído el Señor. Ojalá que todos, así como están ustedes, aún vengan otras personas, traigamos otras personas también para que vengan y nos acompañen a ese evento. Repito, este miércoles a las 4:30 debemos estar acá para empezar ese evento. Ahora, hoy día también se hace más especial, no solamente porque es el último día del año. Durante toda esta semana, ustedes con este servidor hemos estado presenciando cómo el llamado mundo cristiano ha estado celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, que eso es lo que se llama de la Navidad, ¿no? La Navidad. Yo he tratado de ver cómo preparar un sermón acá, una meditación de la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto cómo mezclar este evento de la Navidad también con el rito sagrado de la Santa Cena. La Biblia, mis amados, la Biblia, la palabra de Dios, no nos llama a celebrar fechas, especialmente fechas que tienen orígenes paganas, como lo es el 25 de diciembre. Ese día, como muchos ya ustedes saben, era el día donde en el Imperio Romano y en otras áreas del mundo pagano se conmemoraba el nacimiento del dios Sol. Y un dato quizá que a algunos le va a interesar, fue el llamado Constantino, un emperador pagano que supuestamente aceptó el cristianismo, junto con un tal Julio I, un obispo de Roma. Se unieron fue una estratégicamente hablando, políticamente hablando, fue bueno para Constantino, porque él pudo unir el poder que había ya, el poder humano. El cristianismo estaba creciendo, y también para el cristianismo que ya estaba decayendo, venía decayendo ya por los últimos 200 años en aquella ocasión, pues fue algo bien fácil para el enemigo, no Jesús, querer unir lo que es tan sagrado, lo que es tan santo como el nacimiento del niño Jesús, con el nacimiento de un ídolo que le llamaban el sol invicto. Así que por ahí tenemos bastante información de eso. Voy a ir acortando por honor al tiempo. Pero el verdadero pueblo de Dios, mis amados, no es llamado a celebrar entonces fechas, sino a comprender el bendito hecho, el solemne hecho, un hecho eterno, que Dios hace unos 2000 años atrás se hizo carne para salvar aún al más vil pecador. Eso es lo que la iglesia de Cristo debe conmemorar, no solamente un 25, una semana como esta, sino a través de todos los días del año. Yo quiero entonces que nosotros meditemos en ese hecho. Podemos, hermanos, meditar desde el pesebre hasta la misma cruz del Calvario, y vamos a ver no en fechas, sino el personaje, que
que vino Dios en carne, Dios divino, vino y se encarnó, como dice en San Juan. Voy a dar varios versículos rapidito para que ir otra vez ahorrando tiempo aquí. San Juan 1:14, muy conocido por todos nosotros, debiera ser, ¿verdad? Dice allí la palabra de Dios, y aquel verbo, Cristo, el verbo, en el capítulo 1 de Juan se presenta a Cristo como el Dios eterno, como el Dios creador de todas las cosas. Y allí en el 24, en el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Eso fue lo que sucedió hace unos 2000 años atrás, allá en el pesebre, en un pesebre en Belén. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. Sigue diciendo, ese verbo habitó. En el original griego era aún más fuerte que en español. Lo que quería decir era que él quería participó, se encarnó de nosotros para poder vivir entre nosotros. ¿Me explico, no? O sea, ese habitar, hizo tabernáculo, hizo unión, que ese era el propósito de Cristo. Por eso dice el apóstol San Pedro que Él vino para darnos de su naturaleza divina y Él tomó nuestra naturaleza en la carne. Ese es el evento que debemos de meditar, hermanos, no fechas otra vez que tienen que ver con el paganismo. También, hermanos, la encarnación nos conduce, si lo vemos bien en la palabra de Dios, la encarnación nos debe conducir a cada uno de nosotros hasta la cruz, y en la cruz la mesa en que estamos hoy celebrando la cena del Señor. Cristo nació, Dios se encarnó, vivió una vida como ser, tomó, dice el apóstol San Pablo en Hebreos 2:14, tomó nuestra naturaleza, nuestra misma naturaleza, se encarnó, y Él entonces, para bien del hombre, para dar al hombre lo que no tenía. El hombre no tenía salvación, el hombre no tenía vida eterna en sí, y por eso Él vino y se encarnó. Por eso Juan el Bautista, un gran estudioso de las profecías y dirigido por el Espíritu Santo, cuando él lo vio, dice en San Juan 1:29, cuando él vio por primera vez a Cristo, él le dijo a la persona: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note bien, es el Cordero. En el pesebre el Dios se encarna, crece, vivió una vida como nosotros. Bueno, vivió una vida como humano para darnos ejemplo de cómo nosotros también debemos caminar en esta tierra, y nos debe llevar, hermanos, no solamente a la cruz. Después de la cruz nos trae para que celebremos lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la Pascua, que era la liberación. Si aquel pueblo hebreo necesitaba recordar la celebración de la esclavitud, cuánto más nosotros debemos de conmemorar otra vez, no una vez al año, sino siempre que tengamos la oportunidad, conmemorar la gran liberación que Cristo quiere hacer en nosotros. Que como dice aquí, me encanta este versículo, Cristo aquí se presenta como el que quita el pecado del mundo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre seguir a un Cristo, que es lo que el mundo está siguiendo hoy día. La llamada celebración de Navidad llevan a un Cristo hecho como si fuera un actor humano. No, mis amados, Cristo es el Salvador. Note bien, si vamos a Lucas, que fue la lectura bíblica, vamos a meditar un ratitito ahí nomás, y después vamos a seguir meditando en cuanto a este evento que tenemos frente a nosotros también hoy, que es la celebración del rito de la Santa Cena. Note bien cómo describe allí en la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, este evento, hermanos, del pesebre, que nos lleva hasta la cruz, y de la cruz podemos venir hasta la mesa del Señor. Acá dice aquí en Lucas capítulo 2, ya el hermano lo había leído,
nos debe llamar la atención a nosotros. Porque aquí vamos a ver un paralelo. La historia se repite. Vamos a ver cuál es el paralelo que quiero presentarle a ustedes en esta mañana. Lucas 2, leía al hermano Rancés, dice que había pastores en la misma región, Lucas 2:8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Porque usted sabe también, además de estar velando y cuidando su rebaño aquella noche, lo que esos pastores estaban haciendo, hermanos. Una pregunta retórica, claro. Dice aquí en el deseado toda la gente que estos pastores esa misma noche estaban conversando ellos unos a otros acerca de la venida del Mesías que estaba a punto de producirse. Estaban conversando, no una conversación cualquiera, no estaban celebrando fechas otra vez paganas. Estaban ellos esa noche en oración, velando por su rebaño, pero también dicen estaban hablando de cuándo que estaba a punto de ocurrir el evento más solemne de la historia de la humanidad, el nacimiento del Mesías. Así que por eso la iglesia remanente, y aquí hay visita, es bueno que lo entendamos esto. Por eso uno de los votos bautismales que escucharon ustedes hace un ratito es que creemos que ese don del espíritu de profecía fue dado por Dios a esta señora que se llama Elena G. de White. No tengamos vergüenza de decirlo aún al mundo protestante y al catolicismo, hermano. Tenemos un privilegio que las iglesias babilónicas no lo tienen. Podemos ampliar todo este concepto divino en cuanto a nuestro querido amado Jesús. Sí que estaban esa noche. Y aquí como ellos estaban, hermanos, velando, orando, meditando en esa venida del Mesías, el Señor los honró a ellos con ese gran evento de mostrarle, dice aquí, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Permítame detenerme aquí un segundo. Estos humildes pastorcillos que estaban cuidando sus ovejas, pero que estaban también meditando en la profecía, ese gran evento estaba a punto de acontecer, el evento del nacimiento de Jesús, de Dios encarnado en la humanidad. Dice aquí que hubo gran gozo. El ángel le dijo, será para todo el pueblo. Dice, doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Saben una cosa, hermanos? Aunque ese era el propósito del cielo, y debió ser el propósito aún que se manifestase en el pueblo de Israel. Pero ¿saben una cosa? Cuando vamos al libro de Mateo, rapidito, al libro de Mateo, unos 3 libros atrás, aunque aquel evento debió ser de gran gozo, dice aquí en el libro de Mateo, que cuando le trajeron la noticia, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que cuando recibieron la noticia los sacerdotes, los príncipes del pueblo y aún el pueblo de Jerusalén, dice que quedaron turbados. El original griego dice que quedaron en confusión. ¿Ven un paralelo, hermanos? De hace 2000 años atrás, cuando Cristo vino y tomó la naturaleza humana en el pesebre, el ángel le anunció a los humildes pastores, le dijo, traigo noticias de gran gozo que debe ser para todo el pueblo. Pero mire, qué triste es leer en la palabra de Dios cuál era la condición espiritual del pueblo. Allá en Mateo dice que quedaron confundidos. Bueno, déjame leerlo ya que lo tengo aquí. Dice, oyendo esto, versículo 3, capítulo 2 de Mateo, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Otra vez, quedaron confundidos. Pregunta retórica. ¿No es eso lo que vemos hoy?
también en el llamado mundo cristiano, aún en el profeso pueblo de Dios. Cuando una iglesia, hermanos, perdonen, ojalá que nadie se sienta ofendido acá, se dedica cada año a exaltar una fecha pagana en vez del evento, hermanos, hay confusión. Están turbados, están en un estado de gran confusión, porque están, sin darse cuenta, están celebrando, están conmemorando una fecha que es a un dios, a un ídolo, como el dios se llamaba en el Imperio Romano, el dios Sol. Otra vez nosotros tenemos entonces como cristianos que reconocer que sí, el evento ocurrió y debemos gozarnos cada día, porque el ángel dijo que esta era una noticia de gran gozo. Claro que sí. Pueden imaginarse ustedes, hermanos, si hubiera un gozo más grande para ustedes, el saber, el doctor Álvaro esta mañana en su meditación hablaba de un cheque en blanco. Bueno, eso es lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Un cheque en blanco para pagar el precio que usted y yo debíamos pagar, que fue la muerte eterna. Cristo pagó eso por usted y por mí. Y Él vino, hermanos. Él vino en un pesebre, pero murió en una cruz con los malhechores, entre dos malhechores, para enseñarte a ti y a mí que no importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán lejos nos hayamos ido, como el hijo pródigo, Cristo en la cruz abrió sus brazos para decirnos: aquí estoy, yo soy tu Mesías. Yo soy, como dijo Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, el que puede quitar tus pecados. No solamente perdonarte, esa es otra gran confusión. El mundo llamado cristiano, aún las iglesias nominales del profeso pueblo de Dios, están involucradas con el mundo y sus tradiciones de una forma tan arraigada que no pueden entender el Cristo de la Biblia. Mis amados, el Cristo de la Biblia no es un Cristo que solamente perdona. No es un Cristo que trae confusión. Se turbó, dice Jerusalén, igual que el pueblo de hoy está turbado, confundido. El Cristo nació, sí, para morir. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Cristo fue una vida de sacrificio, hermanos. De sacrificio. San Juan 3:16 lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿qué cosa? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, mis amados, ese es el Cristo que debemos conmemorar cada día y recordarlo cada día en nuestra vida. Ese es el Jesús de la Navidad, de la verdadera Navidad. Ese es el Jesús, mis amados. Y ahora venimos toda su vida, otra vez desde el pesebre hasta la cruz, y dejó a la iglesia, a su iglesia, dejó a su iglesia lo que conocemos como la cena del Señor. El pan que representa el cuerpo encarnado y entregado de Cristo, y la copa que representa su sangre del nuevo pacto. En unos minutos, los dos ancianos que hemos apartado acá lo van a leer y vamos a meditar por ello. Hermanos, también en este tiempo, más que nunca, siendo que el mundo llamado cristiano está conmemorando el nacimiento de Cristo, la palabra de Dios nos llama a tres cosas que debemos mantener presentes. Y en un día como hoy, que estamos celebrando el servicio de comunión, debemos de meditar en la humildad. La humildad. Cristo se vio, en Cristo, mis amados, se vio la humildad desde el nacimiento hasta la cruz. El Rey de Reyes, el Señor, Dios Creador, nacer en un pesebre, entre animales. La humildad. Qué ejemplo, mis amados. También en este día de comunión acá debemos de meditar en nuestro arrepentimiento.
déjame leerte un versículo. Se va a leer quizá más adelante también por este versículo. Quiero dejarte acá, en esta pequeña meditación. El apóstol San Pablo, hablando de este evento de la Santa Cena, vemos allá en el versículo, capítulo 11, voy a leerle los versículos, el 27 al 29. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en esto el apóstol San Pablo o la palabra de Dios? Que debemos, hermanos, venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor para poder participar de esta gran fiesta que ahora le llamaban la fiesta de la Pascua, ahora la cena del Señor. ¿Qué más también nos lleva a recordar esto? Es una fiesta, hermano, que Cristo quiere hacer, que todos nos vivamos en reconciliación con Él y reconciliación unos con otros. El apóstol acá también, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, versículo 28, y coma así del pan y beba de la copa. Y también habló, mis amados, como nosotros, como pueblo de Dios, debemos vivir una manera santa y pía manera de vivir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Cristo vivió una vida de santidad desde el pesebre hasta la misma cruz del Calvario. Y Él nos dio ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. Mis amados, sí que Cristo sí vino una vez en humildad, pero volverá muy pronto en gloria. Y es una buena noticia. La mesa del Señor nos llama hoy a renovar nuestro compromiso con Él. Ese compromiso que es nuestro Mesías, saber que Él es el único que puede representarnos ante el Padre Celestial. Saben, yo voy a ir terminando y voy a leer un parrafito pequeño. ¿Saben una cosa? Es tanto el engaño, es tan esencial este evento de la vida de Cristo, es tan esencial que Satanás ha tratado de tergiversarlo, dañarlo. La iglesia popular en su teología enseña, todos los seminarios y a los laicos le enseñan que ellos cristianizaron al paganismo. Porque aún el nacimiento de Cristo, en su infinita sabiduría, entre comillas, tomaron un evento que era la celebración de un ídolo que era el sol y lo adaptaron para el nacimiento de Cristo. Y miren ahora cómo toda la cristiandad lo ha aceptado. Es todo lo contrario, hermanos. Lo que la iglesia popular hizo, o el enemigo a través de esa institución, es paganizar al cristianismo. Hermano, yo no voy a tomar tiempo. Tengo como 8 o 10 versículos aquí que ustedes los van a leer. Ezequiel 22, 26 al 27, Ezequiel 44, 10, Levítico 10, 10 al 12. Cómo la palabra de Dios condena el que alguien se atreva de mezclar, unir lo santo con lo profano. Hermanos, ojalá que usted y yo en nuestras vidas y aquí como iglesia podamos siempre, por experiencia, mantener separados de nuestras vidas aquello que es profano, aquello que es del mundo, para que nosotros como una iglesia, como dice el apóstol San Pablo en Efesios, una iglesia santa, sin mancha de contaminación, podamos, cuando Él se manifiesta en gloria, decir: este es nuestro Dios. El Dios que nos dio ejemplo desde el pesebre hasta la cruz, para que nosotros podamos encontrarnos con Él en gloria y estar con Él para siempre. Que Él nos bendiga, nos ayude, para que esa sea nuestra experiencia
de aquí en adelante. Hermanos, yo quiero ahora, voy a invitarle a aquellos que puedan, vamos a tener una pequeña oración. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo y divino nombre. Padre, ahora que vamos a ir a la parte de atrás, ojalá que podamos ir en reverencia, y aun aquellos que quedan acá en el templo, que sigan guardando la reverencia, y que aquellos que estaremos participando del lavamiento de los pies, podamos experimentar en cada corazón nuestro un arrepentimiento y una entrega a ti hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.